Buenos días. En primer lugar, agradecer al Instituto Alonso de Madrigal de Ávila, a todos vosotros por estar hoy aquí y bueno, pues por ir a aguantarme un buen rato contándoos estos 10 ingredientes y esta fórmula para que podáis conseguir lo que os propongáis en la vida. Podemos hablar de éxito, podemos hablar de cualquier cosa que os propongáis. Antes me presento, como bien ha comentado vuestra profesora, soy el presidente de ANEREA, es una asociación de empresarios, de roamers, de autónomos, de emprendedores. Estáis todos invitados, podéis ser parte de esta asociación y en esta asociación lo que hacemos es buscar profesionales que tengan experiencia en cualquier ámbito del emprendimiento y que de una manera desinteresada lo que hacen es de mentores. O sea, podéis tener un mentor que os puede ayudar a la hora de poner en marcha vuestro negocio. Luego veréis que el tener un mentor es una cosa muy importante a la hora de emprender porque es una persona que ya ha estado en todos esos sitios en los que vosotros queréis llegar a estar. También tengo un grupo de empresas, fundamentalmente se dedican a dar servicio a pymes, a autónomos, a roamers y como bien ha comentado vuestra maestra, pues además hago un poquito de comunicación con radio, alguna cosa en televisión, pero es más por pasión que por necesidad laboral. Quiero decir, yo me dedico fundamentalmente a mis proyectos de emprendimiento. Y hoy, en lugar de traer una ponencia al uso sobre emprendimiento, en la que podríamos hablar de lo que hace falta para emprender o las cualidades que tiene que tener un empresario para poner en marcha un proyecto, he preferido traeros otra charla que suelo dar que tiene más que ver con la motivación o tiene más que ver con las capacidades que podemos tener cualquiera de nosotros para poner en marcha un proyecto. Y no tiene por qué ser un proyecto empresarial, estas son unas jornadas de emprendimiento, pero el emprendimiento es mucho más que poner en marcha un negocio. Emprender es algo que hacemos todos los días en nuestra vida, porque emprendemos diferentes proyectos. Un proyecto puede ser casarse e irse a vivir con nuestra pareja, puede ser comprarse una casa, puede ser estudiar esa carrera que nos apetece. Todos son proyectos. Y veréis que estos proyectos funcionan igual que funcionaría un proyecto de emprendimiento. Así que si sois capaces o habéis sido capaces en vuestra vida de poner en marcha un proyecto, de pensar algo que queríais hacer y desarrollarlo, tenéis capacidad suficiente para aprender a poner en marcha una empresa, un negocio y generar riqueza, que es en lo que consiste todo esto de emprender. Cuando hablamos de emprendedores, muchos de vosotros tenéis una imagen de alguien que pone en marcha un proyecto y al final eso es un emprendedor. Pero un emprendedor también tiene que llegar a ser empresario en un momento dado y tiene que generar esa riqueza, esos puestos de trabajo para que, entre todos podamos hacer crecer la economía. Lo que os vengo a contar hoy son 10 ingredientes y una fórmula magistral, como os decía, para conseguir lo que queráis. Y lo que os voy a contar, ya sé desde este momento que la mayoría de vosotros, y fijaos lo que os digo, no lo va a entender. Otros tantos lo vais a entender, pero no lo vais a aplicar en la vida. Y no lo vais a aplicar en la vida porque da un poco de miedo. Y ahora veréis por qué. Porque lo que os voy a contar tiene mucha fuerza, mucha potencia, puede cambiar vuestra vida de arriba abajo. Eso sí, me conformo, en este auditorio, que somos unos cuantos, me conformo con que uno o dos personas realmente lo entiendan y realmente sean capaces de ponerlo en marcha, porque esa sola persona que lo entienda y lo ponga en marcha cambiará su vida, pero además cambiará la de mucha gente, porque tener en cuenta lo que os decía al principio, emprender, poner en marcha proyectos no afecta solo a uno mismo, afecta al que tienes al lado. Mirar al que tenéis al lado y seguramente, si os atrevéis y ponéis esto en marcha, mañana pueden estar trabajando en vuestro proyecto. Porque cuando uno crea un proyecto, cuando uno crea riqueza, cuando uno empieza a desarrollar una idea, necesita equipo, necesita gente que se implique en ese proyecto y que le acompañe. Bueno, pues puede ser la persona que tenéis al lado. Sin más, si os parece, vamos a empezar, porque tengo 10 ingredientes y son muchos, y me gustaría dedicarle tiempo suficiente a cada uno.
A ver, el autoconocimiento. Y seguro que si yo os digo autoconocimiento, todos tenéis una idea en la cabeza, que es conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y el autoconocimiento como conocernos a nosotros mismos está bien, como idea. Nos tenemos que conocer. Tener en cuenta que para cualquier viaje que vayáis a hacer o cualquier ruta que queráis dibujar en un mapa, lo primero que tenéis que saber es dónde estáis. No se puede trazar ningún camino si no sabes dónde estás. Eso es lo primero que hay que hacer. Si no, probadlo, coger un mapa sin saber dónde estáis e intentar guiaros. Es imposible. Entonces, tenemos que conocernos. Y conocernos a nosotros mismos no es fácil. Es una de las cosas más complicadas del mundo. Porque nuestra cabeza, la de cada uno de vosotros, es muy tramposa. Y os va a engañar. Os va a intentar engañar siempre, durante toda vuestra vida. Para que os hagáis una idea, la cabeza está programada no para que consigáis objetivos. La cabeza está programada para que estéis tranquilos, para no estresaros. No sé si habéis oído hablar de lo que es la zona de confort, que ahora está muy de moda. Sal de tu zona de confort. Bueno, pues eso lo hace la cabeza. Y la cabeza tiende a que no os estreséis. Y cuando viene un problema, tiende a que no os arriesguéis a resolver el problema, para que estéis tranquilos, para que no sufráis. Eso hace la cabeza. Y tenemos que saber que eso hace la cabeza y cuánto de eso hace la cabeza de cada uno, porque no funcionan igual. Hay gente que en su cabeza tiene más sentido de riesgo o más capacidad de sufrimiento que otros. Y tenemos que ser capaces de saber cómo funciona nuestra propia cabeza. Y muchos estáis pensando, yo sé cómo funciona. Bueno, pues iréis viendo que seguramente no sabéis tan bien cómo funciona vuestra cabeza. Tenéis que aprender a ver cómo vuestra cabeza juega con vosotros. Y os voy a contar una historia que a mí me pasó con 20 y tantos años y que me ayudó a empezar a entender cómo funcionaba esto. Porque os voy a decir otra cosa que os tiene que quedar clarísimo, y es que el peor enemigo que vais a tener en la vida para conseguir vuestros objetivos está sentado donde estáis sentados vosotros. Eres tú, para ti, eres tú el peor enemigo. Y para ti eres tú, y es el enemigo que no te va a dejar conseguir tus objetivos. Tú fíjate si lo tienes cerca. Conócelo. Aprende cómo trabaja el enemigo. Porque es el que no te va a dejar conseguir tus objetivos. Como os decía, con 24 años, pues yo empecé a engordar. Llegué a pesar, 130 y tantos kilos. Y en un momento dado dije, mira, hasta aquí. Esto no puede seguir porque tengo 20 y tantos años y no puedo pesar 130 y tantos kilos. Me puse en marcha y adelgacé. Y una de las cosas que, pues lo típico que tú vas pensando, dices, oye, si adelgazo, ¿qué voy a hacer? Y yo dije, pues si adelgazo, me gustaría correr una carrera popular que hay en Madrid, y supongo que en muchos sitios, que es la San Silvestre, ¿no? En Nochevieja, que no es una carrera profesional, es una carrera... Pero era un reto. Pensad que con 130 y tantos kilos, pensar en correr una carrera de 10 kilómetros me parecía imposible, ¿no? Pero, bueno, ya había adelgazado, ya tenía la opción de correr esa San Silvestre ese año y yo soy bastante cuadriculado para esto, decidí prepararme, no simplemente ir a la carrera y ya está, decidí entrenar, decidí irme, yo tengo cerquita de casa el Retiro, en Madrid, irme a correr por el Retiro, me hacía mi distancia. Con 20 y tantos años, pues enseguida el cuerpo empezó a responder, yo cada vez me veía más fuerte, corría mejor, aguantaba sin problema y dije, bueno, esta es la mía, este año yo voy a correr la San Silvestre y lo voy a hacer fenomenal. Bueno, yo no contaba con mi cabeza, claro, pero yo convencido, me tracé un plan, oye, tienes que correr a este ritmo porque si no te vas a cansar, y me planté en la salida de la carrera. Ni siquiera me apunté oficialmente, no tenía ni dorsal, simplemente yo quería hacer un reto, como los que os habréis propuesto muchas veces, un reto personal, un reto con vosotros mismos, ¿no? Decir, oye, voy a hacer esto porque oye, he adelgazado y me lo merezco. Bueno, pues yo llego a la salida, a la línea de salida, y me encuentro allí con un grupo de señores, de verdad, no había ninguno más joven de 80 años, gente mayor. Eso sí, vestida con su camiseta de correr, con sus tirantes, yo iba con mi polo normal, con su dorsal, preparados para hacer la carrera de la vida. Y cuando les veo que pertenecen a un club en el que yo había, de jovencito, había dado clases de tenis, me pongo a hablar,
Y bueno, los conozco y tal, y se dedicaban a eso, como hobby, corrían, pero con más de 80 años, ¿eh? Bueno, pues hasta ahí bien, empieza la carrera. ¿Y qué pasa? Pues que este grupo de octogenarios pone la primera, la segunda, la tercera y no veas cómo corrían los tíos. O sea, alucinante. Vamos, me dejaron atrás. ¿Qué empezó a hacer mi cabeza? Bueno, pues mi cabeza empezó a decirme, macho, como unos tíos de 80 años, tú que tienes 20 y tantos años, que te has quedado tipín, que estás no sé qué, y te han pegado esa pasada. Y yo decía, y cuando vaya yo llegando a las calles, la gente que está allí de espectadora dirá, mira este tío, detrás de los de 80 años y no es capaz de adelantarles. Bueno, pues eso decía la cabeza, y la cabeza me lo decía una y otra vez, ¿y qué hacían mis piernas? Pues cada vez corrían más rápido. ¿Por qué? Porque, joder, ¿cómo me van a ganar esta gente que fíjate los años que tienen? Y empecé a correr más, y por supuesto los adelanté, les saqué una distancia tremenda. Cuando me quise dar cuenta, quedaban todavía 2/3 de la carrera y yo estaba ya reventado, pero que no me podía ni mover. Y entonces empezó otra vez la cabeza a hacer de las suyas, y me empezaba a decir, déjalo, la próxima bocacalle te sales y ya está, si ni llevas dorsal. Te vas a casa, que es Nochevieja, y aquí no se ha enterado nadie. Y yo seguía intentando mantenerme en la carrera. Además, la carrera pasa cerca de mi casa. Yo todos los años estoy con los amigos, con la cervecita, viendo pasar a la gente, ¿no? Para después irme a cenar a casa de mis padres. Y yo decía, joder, pero ¿cómo no voy a llegar? No voy a llegar corriendo si van a estar allí mis amigos y no me van a ver. Y yo seguía, pero la cabeza seguía diciéndome, tío, de verdad, ¿a quién le quieres demostrar nada? Si tú eres un crack, has conseguido bajar de peso, has hecho lo que tal, no se lo tienes que demostrar a nadie. Bueno, pues esa era mi cabeza. Al final terminé la carrera, pues yo qué sé, no sé por qué, por pundonor. Pero lo que sí me llevé fue una enseñanza interesante, y es que mi cabeza jugó en todo momento en mi contra. No me ayudó en ningún momento. Lo que hacía continuamente era, para lo que está programada. Por un lado, me di cuenta lo importante que era para mí lo que pensaran los demás. Y eso, pensadlo, es un problema. Si dependemos de lo que piensen los demás, tenemos un problema. Pero, bueno, una vez que se tiene un problema, hay que analizarlo. Ver cómo se puede resolver, si se puede resolver, y si no, aprovecharlo. Y yo desde entonces lo he aprovechado. Yo sé que tengo mucho respeto a lo que piensen los demás de mí, y lo utilizo todos los días de mi vida. Manipulo mi propia cabeza todos los días de mi vida porque sé cómo funciona. Sé la importancia que tiene para mi cabeza lo que piensan los demás. Y luego, por otro lado, lo que también pude medir ese día es la capacidad, a ver si no me mato, la capacidad de sufrimiento que mi cabeza me permitía, y era bajísimo. O sea, para mi cabeza yo era un manta, porque a la mínima mi cabeza me decía que abandonara, a la mínima. Y ahí sí que pude trabajarlo, y lo he trabajado muchísimos años, que es subir ese umbral del riesgo. O sea, decir que lo he subido tanto que ahora no tengo capacidad para medir el riesgo. Y eso es un problema. Podéis pensar que es una virtud. Hablaban antes de 20 empresas que he puesto en marcha. Han añadido una coletilla que no es real, todas con éxito. Mentira. Quien te diga que pone en marcha negocios y todos funcionan, miente. No sé si miente a los demás o se miente a sí mismo, pero eso es mentira. Uno pone en marcha proyectos, unos salen bien, otros salen regular y la mayoría salen mal. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Hay que fracasar en la vida, porque lo que sí, os recomiendo que fracaséis rápido y barato. O sea, hay que fracasar rápido, barato, que no nos cueste mucho dinero, porque el éxito solo se construye con los mimbres del fracaso. Cuando tengáis un gran éxito os daréis cuenta que está hecho con trocitos de fracasos de otros proyectos. Bueno, pues dicho esto, a mí ahora ¿qué me pasa con mi cabeza? Primero, que sé que para mí es muy importante lo que piensen los demás. Entonces, ¿qué hago siempre? Y aquí hay parte de mi equipo que os lo puede decir. Siempre que quiero que algo se cumpla, lo verbalizo. Y se lo cuento a muchísima gente. Y está garantizado que lo voy a conseguir. Porque mi cabeza juega conmigo, juega a mi favor. Mi cabeza va a hacer todo lo posible
porque los demás vean que yo he conseguido ese objetivo. Con lo que al final he conseguido un problema grande que tenía y que tengo, he conseguido que juegue a mi favor. Y por otro lado, me he ido al otro extremo. He conseguido hacer desaparecer de mí el riesgo. Es decir, yo ya no tengo percepción del riesgo. Yo ahora prácticamente, y además por conocer esta fórmula que os estoy dando, yo ahora me atrevo a absolutamente todo. Y eso tampoco es bueno. ¿Qué he hecho para contrarrestar eso? Pues yo dentro de mi equipo de trabajo tengo, yo les llamo así, la verdad es que ellos no lo saben, pero yo les llamo los tacañones. Y tengo un grupo que reúno, y este grupo lo que hace es pararme, fundamentalmente pararme, porque si no me pararan tendríamos problemas. Porque yo, en cuanto veo una oportunidad, un nicho de mercado, un posible negocio, me meto. En cuanto alguien me pide, que luego lo veremos en la parte de la siembra, alguien me pide una colaboración, yo colaboro. Claro, el día es finito, los recursos son finitos, entonces necesito a alguien que me pare. Pero todo esto viene de que yo he hecho el trabajo y lo hago cada día, porque fijaos que mi cabeza al principio era muy floja, no me dejaba sufrir, ahora me deja sufrir lo que quiera. Ni una cosa ni la otra, pero lo que tenéis que tener claro es cuál es la medida de cada una de vuestras cabezas, cómo funciona. Si sabéis cómo funciona vuestra cabeza, podréis hacer que funcione y que trabaje a vuestro favor para conseguir los objetivos. Y os repito lo que os decía al principio, nuestra cabeza no está programada para que consigáis vuestros objetivos, está programada para manteneros a salvo. Y eso es un tema desde el principio de los días y que bueno, hemos ido evolucionando y eso instintivamente se mantiene. Nuestra cabeza, la primera misión que tiene es mantenernos seguros. Y eso muchas veces no es lo que necesitamos para conseguir nuestros objetivos. O sea, el primer ingrediente, el autoconocimiento. Tenemos que saber dónde estamos, cómo somos, de qué partimos, qué sabemos hacer, qué formación tenemos, en qué somos buenos, qué podemos aprender. Esa es la primera reflexión que tenemos que hacer. Estrategia. Hay que tener estrategia hasta para ir al baño. O sea, de verdad, pensad que la estrategia no es más que haber pensado una manera para resolver un problema. Y tú fíjate que si ya has pensado una manera para resolver un problema, has conseguido algo has llegado mucho más lejos que la persona que tienes al lado y que no ha puesto en marcha una estrategia. Primero, te has dado cuenta de que había un problema. Darse cuenta de que hay un problema es fundamental para poder solucionarlo. O sea, es imposible solucionar una cosa que no sabemos qué está pasando. Después, hemos analizado el problema. Y en tercer lugar, hemos buscado una manera para intentar solucionarlo. Y yo os digo, mi experiencia con las estrategias es que normalmente no funcionan. Tú las pones en marcha y no funcionan. Pero os he de decir que solo el hecho de tener una estrategia os va a acercar siempre a la solución. No será con la primera estrategia, seguramente no sea con la segunda, la tercera igual tampoco, pero vais a estar mucho más cerca. El que ni siquiera ha puesto la primera, en la vida va a solucionar el problema. De hecho, se morirá pensando que no tenía un problema. Entonces, cojamos las estrategias y utilicémoslas. A mí la mejor estrategia que me han enseñado en la vida, me la enseñó mi madre. Mi madre, que ya no está con nosotros, era maestra y me dijo... Esto era sexto de GB, yo creo que equivale en el sistema de ahora a sexto de primaria, si no me equivoco. Bueno, en mi época, era cuando te separaban los profesores por asignaturas y cuando ya había notas, ya empezaba la cosa a ser una cosa, el colegio era una cosa en serio ya. Bueno, pues mi madre me dijo, mira, te voy a dar una estrategia para que no tengas ningún problema nunca en este colegio, nunca, en todos los años que vas a estar en este colegio. Y me dijo... Lo único que tienes que hacer es estudiar, salir voluntario, entregar todos los trabajos los 3 primeros meses de este curso. Solo de este curso. Si haces eso, vivirás toda la vida en este colegio sin estudiar. ¿A qué no os habían contado eso nunca? Bueno, pues eso funciona. Y yo lo puse en marcha. También he de deciros que mi madre era muy lista. ¿Y qué consiguió? Consiguió que yo esos 3 meses estuviera a tope, pero claro, en el cuarto mes me di cuenta que tampoco me había costado tanto. Y ya seguía así toda la vida en el colegio.
Pero eso no quiere decir que la estrategia no funcionara, y os voy a contar por qué sé que funciona. Yo llegué segundo de BUP y me voy a estudiar a Estados Unidos. Mis padres, bueno, se gastan lo que no tienen para que yo me pueda ir un año entero a estudiar a Estados Unidos, y me voy. Aprendes inglés, maravilloso. Te abre la mente, es increíble cómo, bueno, pues te puede llegar a abrir la mente. Una experiencia, estás un año fuera de casa, maravilloso. Pero de matemáticas, cero. Cuando vuelvo al colegio, vuelvo en tercero de BUP, que para que nos hagamos una idea, es el año antes del último año para presentarte ya a la selectividad. Era un curso en el que las notas tenían mucha importancia para lo que sería la selectividad. Y bueno, pues yo llegué allí a mi curso, después de haber vivido una experiencia de estas que te vuelven loco, y había que volver al día a día del colegio. Y cuando empiezo primer examen de matemáticas, yo claro, como hice lo que dijo mi madre, yo toda la vida en el colegio he estado posicionado con los empollones. Cuando yo no he sido brillante en mi vida, he sido listo, pero brillante no, pero yo ahí estaba con los empollones. Y yo ahí seguía con los empollones. Bueno, pues me dan mi examen, yo lo miro, bueno, termino el examen y les digo a mis compañeros, digo, mira, no he dado ni una, pero ni una, os juro que no he dado ni una. Bueno, pues el día de las notas la profesora empieza, Pepito Pérez, 5, no sé qué, 3. Yo era el 39, así que fijaos hasta que llegó a mí. Y cuando llega dice, Borja Pascual, 8. Yo digo, esta señora se ha vuelto loca. O sea, porque te juro que no había dado ni una. Los compañeros, pues imagínate las caras. Macho, joder, no habías dado ni una y sacas un 8, tú eres un cabrón. Perdón. Digo, os prometo que no he dado ni una. Bueno, la profesora me llamó al despacho. Y yo fui al despacho y lo primero que me dijo, Borja, no has dado ni una. Digo, bueno, por lo menos no se me ha atorado el cerebro, es decir, porque es que no había acertado ni una, seguro. Y me dijo, pero, ¿sabes qué pasa? Nunca te he dado clase, pero sé quién eres. Digo, ¿cómo que sabes? Sí, sé quién eres, lo que has hecho en otros cursos, con quién vas, y te voy a poner un 8. Porque no quiero bajarte la media. Dice, eso sí, en el próximo examen, demuéstrame que esta confianza que te doy te la mereces. Yo dije, sí. Y claro, me puse, es verdad que me puse y sin problema. Pero fijaos como la estrategia que yo puse en marcha en sexto de primaria, sexto de GB en mi caso, hizo que cuando yo tuve un problema, viniera esa estrategia a ayudarme. Las estrategias, aunque os parezca que no funcionan, y ahora lo veremos con el tema de la siembra, las estrategias están ahí y finalmente seguro que en un momento dado vienen a ayudarte. Por eso, cuando la gente habla de tener una estrategia para hacer algo, no lo pongáis en saco roto. Es un tema importante, dedicarle tiempo a afrontar las cosas de una manera organizada. ¡Ay, que me voy! Tercer punto, formación. Y ahora diréis, bueno, ya nos van a soltar el rollo de que hay que estudiar mucho. Yo lo primero que os he dicho en el anterior, que con 3 meses estudiando duro, ya podíais no haber estudiado el resto del colegio. Cuando os hablo de formación, no os hablo de la formación reglada, que hace falta, porque al final necesitamos tener cierta formación que está muy bien estructurada, que os va a servir en la vida. Bueno, todo esto ya os lo han contado, no os lo voy a contar. Yo os hablo de otro tipo de formación. Os hablo de que cuando habéis hecho ese autoconocimiento del que hemos hablado, todos, y ser sinceros, sabéis que hay cosas en las que sois muy malos. Y eso nos ha pasado a todos. Cuando nos analizamos hay cosas en las que dices, es que yo de verdad con los idiomas no puedo. Bueno, pues si no puedes con los idiomas y tienes 20 y tantos años o 10 y tantos años, pues ponle remedio. Es decir, pero os estoy hablando de esas formaciones que no son académicas, que son habilidades que tiene que tener uno en la vida. Y os voy a contar lo que me pasó a mí un poquito más joven, con 17 años. Yo era muy echado para adentro, muy del autoconocimiento. Y me costaba mucho relacionarme con los demás, muchísimo. Era muy tímido, imposible.
Pero vamos, que me costaba hasta salir de fiesta con mis amigos, porque yo no encontraba aquello, no me convencía, no sabía dónde colocarme, ¿no? Y llegó un momento que, pensando, dije, yo necesito poder comunicarme con mis compañeros, necesito, fijaos la formación de la que os estoy hablando, necesito saber cómo tengo que salir de juerga, porque yo salía de juerga y yo qué sé, me daba vergüenza bailar, me daba vergüenza. Entonces yo decía, esto hay que arreglarlo, porque en la vida no puedo seguir así. Y decidí hacer una cosa que igual os sorprende, y es afiliarme a un partido político. ¿Y por qué? Pues seguramente no es por lo que pensáis, es porque hacía muchas fiestas. O sea, había un grupo de gente joven, que eran, pues eso, unos 17, 18 años, y estaban todo el día de fiesta. Organizaban fiestas para sacar dinero. Bueno, dije, vamos a apuntarnos y vamos a aprender cómo se relaciona la gente cuando se va de fiesta. Porque no sabía y porque me daba vergüenza. Bueno, pues así lo hice. A ver, también lo hice porque en estos sitios, aparte de otras muchas cosas, hay mucha formación. Mucha formación, pues por ejemplo en oratoria. Y decidí apuntarme a uno de estos cursos de oratoria. Porque he de deciros que el partido político para lo de la fiesta no me sirvió. Porque yo salía a la fiesta, pero me seguía dando vergüenza. Pero lo de la oratoria sí, me apunté. Y yo pensaba que me iban a enseñar a hablar en público, pues como estaba acostumbrado en el colegio, en el instituto, ¿no? Pues mira, esto se hace así, ya lo practicas y luego te hago un examen. No. Esta formación consistía en que hacíamos actividades y luego, por ejemplo, pensabas que te ibas a una cafetería con el resto de los compañeros a tomar un café y que te estabas tomando un café y no. De repente te tenías que subir encima de la mesa y empezar a recitar en mitad de una cafetería en Madrid. Claro, lo pasé, o sea, imaginaros, o sea, me costaba llegar a casa porque pasé una vergüenza tremenda. Eso sí, he de deciros que a los 2 meses yo estaba delante de cientos de personas dando un meeting y hablando en público. ¿Qué os quiero decir con esto? Primero, yo detecté que era incapaz de hablar en público y que me moría de miedo. Ahora puedo hablar con vosotros, puedo estar hablando de estos temas, porque en su día detecté que tenía un problema y que lo tenía que solucionar. Porque hablar en público, comunicarse, no es algo exclusivo del que se dedica a la comunicación, es algo que hacemos todos los días, que un comercial va a tener que hacer, que alguien que atiende una panadería va a tener que hacer, que un informático, que sé que estáis aquí, hay mucho informático, nosotros trabajamos con muchísimos informáticos, además de vuestros módulos de formación profesional, que he de deciros que por nuestra experiencia salís con mucho mejor nivel en programación que la parte universitaria. Y por eso nosotros contratamos gente de los módulos de FP para el desarrollo de las aplicaciones. Pero hecho ese paréntesis, hasta para los informáticos, que yo os digo que tengo unos cuantos trabajando en nuestra empresa de desarrollo, con su barba, desaliñados, allí desarrollando, tienen que comunicar, me tienen que contar cómo avanzan las aplicaciones, tienen que hablar con los clientes para conseguir saber qué es lo que quiere el cliente y adelantarse a sus necesidades. Hay que comunicar. Bueno, pues la parte de la comunicación, fundamental. Pero os preguntaréis cómo resolví el tema de salir por ahí. Y bueno, ya que lo del partido no me sirvió, lo que decidí fue hablar con una amiga y decirle, oye, ¿nos apuntamos a clases de baile? Y nos apuntamos a clase de baile. Apuntarse a clase de baile no os va a hacer que bailéis bien, eso ya os lo digo desde ahora mismo. Y doy fe, es decir, tú te apuntas a clase de baile, tú lo haces lo mejor que puedes, tú bailas, tú tal, vives la experiencia, que hay que vivir las experiencias, pero no vas a aprender a bailar. Ahora, he de decir que para lo que sí me sirvió es para poder irme a tomar una copa y estar a gusto, no sentirme mal porque era un muermo, porque no sabía, me aprendí 2 pasitos así que bueno, resolvían la papeleta, que he de deciros también que era bastante más de lo que hacían mis compañeros, porque al final tú cuando sales por ahí, la gente está así apoyada en la barra y tampoco baila mucho más. Pero bueno, a mí me sirvió para darme confianza y a partir de ahí no he tenido nunca ya ningún problema para salir por ahí de fiesta y para relacionarme con mis compañeros. La siembra.
La siembra es otro ingrediente fundamental y lo hemos hablado un poquito antes. En la vida, de verdad, planteároslo así, tenéis que sembrar todos los días de vuestra vida, tenéis que sembrar algo, porque la única manera de recoger algún fruto es habiéndolo sembrado. Y si no siembras, no vas a recoger. Y cuando quieres recoger, si no has sembrado, no vas a recoger nada. Entonces, sembrar. ¿Y qué sembráis? Pues sembrar todo, lo que podáis, cuando podáis, en todo momento. Sembrar con estrategia es mucho más útil. Pero si no tenéis una estrategia, si no sabéis lo que queréis ser de mayores, si no sabéis en qué os gustaría terminar trabajando, porque puede pasar que no lo sepáis, aunque ya va siendo hora, si no lo sabéis, sembrad. Y cuando hablo de sembrar, que además a mí con el tema de la siembra, siempre en mi casa, primero mi familia, ahora mi mujer, que bueno, que es mi familia, pero quiero decir, primero mi madre y demás, siempre me han dicho que si yo era tonto. Pero esto se ha repetido, es una constante en mi vida. Ahora me pasa en mis empresas. Es decir, mis equipos de trabajo me dicen que si soy tonto. Y es por esto de sembrar. Pero de verdad os lo aconsejo, sembrar. Porque el día que peor estéis en vuestra vida, que penséis que os ahogáis, que no hay un cabo que os saque, una de esas siembras vendrá y os sacará. Porque sembrasteis en su día. Cuando digo que me llaman tonto con lo de sembrar es porque muchísimas veces sembrar no genera dinero. Es decir, sembrar te requiere muchísimas horas de trabajo, que igual no estás ganando dinero, pero estás sembrando. Entonces a mí siempre me han dicho eso, y digo, pero hijo, a ver, tú estás dando clases particulares para ganarte un dinero, y sin embargo le dedicas 3 horas al día a colaborar en una federación, en un departamento de prensa. Digo, sí, y no te pagan, tú eres tonto. Digo, bueno, yo seré tonto. Ahora, yo mando unas notas de prensa tremendas, y lo que aprendí en esa federación me vale ahora y me valdrá el resto de mi vida. Y fijaos que yo no sabía que yo me fuera a dedicar a la comunicación. Nunca ha sido uno de mis objetivos, son cosas que van llegando. Hablo del tema de la federación, pero os he contado antes lo del partido político. Estar en un partido político te lleva miles de horas, porque te piden que vayas aquí, que hagas allá. Cuando yo ya empecé profesionalmente a hacer temas de marketing, prácticamente llevé el marketing del partido, porque me decían, venga, joder, échanos una mano. Y tú siembras y siembras y es gratis. Y entonces la gente a tu alrededor te dice, pues eso, que sí eres tonto. Medios de comunicación, exactamente igual. Y aquí tengo una prueba, por ejemplo, de cómo funciona la siembra. Pues yo en su día, por temas profesionales, tuve que hacer publicidad en los medios. Cuando ese proyecto terminó, yo me podía haber ido a mi casa, porque ya no había trabajo allí para mí. Pero yo decidí quedarme, conocer la gente de los medios de comunicación. Bueno, pues dices, ¿y eso para qué te ha valido? ¿Cuántas tertulias me he hecho yo de radio de manera desinteresada? Bueno, simplemente por el placer de compartir micrófonos con gente maravillosa y tal. Bueno, pues fijaos la tontería de la siembra. Hace un año, aquello que yo sembré me trae a una de las mejores locutoras que hemos tenido en este país, María José Bosch, de la COPE, me la trae y me viene y me dice, oye, ¿por qué no montamos un negocio juntos? Y digo, ¿de dónde viene esta siembra? Y me acuerdo, viene de aquella época en la que yo colaboraba en su programa. Si yo no hubiera colaborado en su programa, ahora ella no estaría en este proyecto con la comunicación, con la tele, con la radio. Bueno, pues solo os digo eso, que sembréis, porque de verdad, no sabéis hasta qué punto lo que sembréis hoy será lo que mañana os solucione la papeleta, os dé de comer o os consiga ese proyecto ilusionante que estabais buscando. Implicación. La implicación es fundamental como ingrediente. Y hay gente que se implica en los proyectos, en cualquier proyecto, no hablamos de proyectos empresariales exclusivamente, en cualquier proyecto en la vida. Hay gente que se implica. La mayoría no os implicáis, os comprometéis. Y hay una gran diferencia entre implicarse y comprometerse. Y os la voy a contar, aunque no queráis. Os la voy a contar con una historia o con una receta de cocina. Es la receta de los huevos fritos con chistorra.
Chistorra le llaman en mi tierra, en Navarra, los huevos fritos con chorizo. Y lo vais a ver muy claro. En un plato de huevos fritos con chorizo tenemos una parte que está comprometida, que es la gallina. La gallina ha puesto un huevo, nos lo trae, no tiene infinitos huevos, es generosa, ¿no? Ha cogido el huevo y lo ha puesto. Pero ¿y el cerdo? El cerdo ha ido un poquito más allá del compromiso, se ha implicado. De hecho, ha dado la vida por el plato. Hemos tenido que matar al cerdo y hacer chorizo para que pudiéramos hacer el plato. Bueno, pues eso es lo que se pide de nosotros cuando estamos en un proyecto. Implicación, dar la vida. Habréis oído hablar muchas veces de las rondas de financiación de las startups, ¿no? Bueno, pues eso solo ponen los huevos. Pero al final tiene que haber un emprendedor ahí que sea el que se implique, el que para él los proyectos sean la vida. Por eso os digo que en cualquier momento de vuestra vida penséis en implicaros. No os quedéis solo en comprometeros, porque realmente marca la diferencia. El que podamos conseguir los objetivos es fundamental, estar implicado y ir un pasito más allá del simple compromiso. La planificación. Pues hay que tener planes para todo. Y como decía con la estrategia, exactamente igual, para todo. Porque si no tenemos planes, aunque tengamos muy buenas intenciones, aunque sepamos dónde queremos llegar, dónde estamos, hayamos hecho una estrategia, si no planificamos bien nuestros actos, al final hay muchas posibilidades de que no tengamos éxito. Y os voy a contar rápidamente lo que me pasó a mí con la planificación. Yo venía de montar mi primer negocio, y esto funciona como las tragaperras. Yo en el primer negocio me forré. Tenía 18 años y gané pasta gansa. O sea, gané lo que ganaba mi padre en un año. Lo gané en un mes. Fijaos lo que hace eso. Es como la máquina tragaperra. Si la primera vez que metes una moneda ganas, aquello ya se mete en el cuerpo, y yo creo que en parte es lo que me pasó, y ya decides que tu vida la vas a dedicar a ganar el dinero así. Error, pero bueno. Bueno, pues cogí todo ese dinero que había ganado y lo invertí en un negocio nuevo, un negocio que yo había estudiado, que me gustaba, que era, yo creo que es, ahora con el tiempo creo que era la segunda, pero yo siempre he vendido que era la primera. La primera parafarmacia que se abría en España. Parafarmacia, no sé si sabéis, las farmacias son las oficiales y bueno, hay una especie de monopolio. Tú no puedes montar una farmacia si no eres farmacéutico y si no te dan una concesión. Y a mí me pareció que era interesante romper eso, que no existe en el resto de Europa, y bueno, pues era montar la primera parafarmacia. Íbamos a vender productos de farmacia sin ser medicamentos, y tenía buena pinta, además innovador, bien. Yo sabía dónde quería llegar. Yo quería abrir 100.000 parafarmacias en toda España, quería ganar un montón de dinero. Además, bueno, estudié la estrategia, sí, cómo lo iba a conseguir, fenomenal. Pero hay una cosa que no hice. Al final, os daréis cuenta al final de esta charla que todas estas cosas que os cuento siempre han supuesto un negocio ruinoso en mi vida. O sea, yo me he arruinado muchas más veces de las que he tenido éxito, por decirlo de alguna manera. Y esta fue una de ellas. Yo me gasté todo ese dinero en poner en marcha el negocio. Y ya os digo que no lo hice, tenía hasta mi plan de empresa, pero lo que no hice fue planificar. Y como no planifiqué y tenía dinero, que es una de las peores cosas que le puede pasar a un emprendedor, tener dinero en el bolsillo, pues me puse a gastar. Y entonces yo cogí el mejor local que había en Madrid en ese momento, para una parafarmacia, Un local que ahora estáis más acostumbrados a ver farmacias grandes, pero antes las farmacias eran pequeñitas. Bueno, pues esto era enorme, con 2 plantas, en la zona más comercial de Madrid, un pastón de alquiler. Luego vinieron las lunas, ¿no?, que dan a la calle, y entonces vino un tío comercial de la leche y me dijo: hombre, para este negocio, con esta calidad que tú le estás dando y con esta, tienes que poner lunas antibala. Bueno, pues puse lunas antibala de este grosor. No os cuento cuánto me costó eso. Bueno, muebles a medida, porque claro, es que la esquinita no encajaba bien y entonces me gasté en muebles a medida. Bueno, pues precioso, o sea, un local espectacular. Pero no planifiqué. Y como no planifiqué, no me di cuenta que, claro, estos negocios llevan un tiempo hasta que te conocen, hasta que empiezas a ser rentable, y me quedé sin dinero. Y una idea que era fenomenal, un momento increíble,
el momento sé que era increíble porque los que llegaron un minuto después que yo han triunfado. Bueno, pues yo llegué en ese momento y como no planifiqué, me quedé sin dinero. Y es lo peor que le puede pasar a un proyecto, quedarse sin gasolina en mitad del desarrollo. Me arruiné. Conseguimos salvar más o menos los muebles, pero un fracaso absoluto, solo por no planificar, por no pensar cómo tenía que gastar ese dinero, en qué tiempos, porque yo tenía muy claro lo que quería hacer, pero no planifiqué. Otro punto muy importante son los objetivos. Y hemos hablado de muchas cosas, pero los objetivos, como decíamos al principio, son imprescindibles para conseguir el éxito. Porque si no, al final os vais a hacer trampas en el solitario. Y eso tiene mucho que ver con vuestra cabeza. Si no os ponéis un objetivo, es muy fácil no perder. Tampoco vais a ganar en la vida, pero no perdéis, porque como no había objetivo, pues oye, pues tampoco es que no lo hayamos conseguido, ¿no? Los objetivos hay que ponerlos. Y tampoco os preocupéis por conseguir todos los objetivos. Hay que ir consiguiendo objetivos y hay que cambiar los objetivos una vez al día, si no hay problema. Lo que sí hay que ir ajustándolos. No os hagáis trampas, no cojáis y pongáis un objetivo que sea súper fácil y digáis, mira, que no os va a llevar a ningún sitio. Poner objetivos que realmente necesitéis en vuestra vida. Y para saber si conseguimos un objetivo, tenéis que hacer algo que es fundamental en los objetivos, que es medir continuamente. Tenéis que medir que os estáis acercando al objetivo, que estáis poniendo en práctica las estrategias, los sistemas, los métodos que os van a llevar a conseguir el objetivo. Os cuento una historia muy rápida porque creo que voy fatal de tiempo. Hubo un momento en mi vida en el que yo estaba trabajando para una gran empresa de software, porque bueno, yo me dedico al emprendimiento, he emprendido durante toda mi vida, pero también he trabajado en grandes empresas y multinacionales, que hace falta también, que hay que aprender de todo, que no, esto de ser emprendedor no es, ahora soy emprendedor y ya está, no, si puedes trabajar un tiempo en una empresa pequeña, en una mediana, aprender un negocio, si te puedes ir a una multinacional, eso te va a enriquecer. Bueno, pues yo estaba en una empresa de desarrollo de software, yo soy informático. Lo que pasa es que yo siempre he sido un informático un poco raro, yo hice informática porque me parecía muy práctico para todo, y os digo, es una de las cosas más prácticas que se pueden estudiar, aunque no vayas a trabajar de desarrollador. Y a mí en esta empresa me valió el ser informático para entrar de director de marketing, porque yo era un informático que sabía de marketing. ¿Y qué ventaja tenía frente a otros directores de marketing anteriores? Que a mí cuando me hablaba un desarrollador yo lo entendía. Y aquí entre nosotros, entender a un desarrollador es saber muchas veces que eso de no se puede hacer, esto es imposible, pues son cosas que todos los desarrolladores hemos dicho alguna vez en la vida, pero lo que realmente queríamos decir es, joder, que si lo hago así voy a tardar el doble, ¿vale? Eso yo lo sabía, con lo que, fijaos lo fácil que era para mí dirigir un departamento o una empresa de desarrolladores. A mí me venía un desarrollador, al director general le decía que era imposible. Claro, yo iba y le decía, a ver, majo, ¿cómo que es imposible? No, bueno, le he dicho que es imposible, pero es que esto nos va a llevar el doble de tiempo ya, pero es que el cliente lo que quiere es eso, con lo que vamos a dedicarle el doble de tiempo. Bueno, pues como os decía, yo estaba en esta empresa, la cosa fue muy bien, al final estuve un par de años trabajando de director general de la propia empresa, con un consejero delegado, pero llegó un punto en el que yo ya había hecho todo lo que tenía que hacer y sinceramente me aburría. Había aprendido una técnica comercial interesante, que es cuando tú vendes productos importantes a grandes empresas. Son ciclos de venta que duran años. De hecho, pues hubo algún cliente que yo empecé a venderle un producto cuando entré y 5 años después, cuando me fui, todavía no había terminado de firmar, ¿vale? Pero iba a firmar, ¿vale? Porque, bueno, allí la verdad es que son cosas que van para largo. Y son contratos de mucho dinero, de millones de euros que consigues firmar, pero como os decía, igual firmas uno al año y tienes que estar todo el año comiendo con el cliente, enseñándole cómo va. Bueno, yo quería aprender otra cosa. A mí me llamaba siempre la atención esa parte comercial de poquitos, del público en general, ¿no? De vender cosas baratas, pero muchas veces. Y como yo ya estaba aburrido en la empresa, me puse un objetivo y era salir de esa empresa primero. Volvemos a la siembra. Salid de todos los sitios por la puerta grande.
Siempre. Porque no sabéis el día de mañana quién va a llamar a tu puerta. Este señor que a mí me contrató de director de marketing para esta empresa de desarrollo, me contrató porque años atrás yo le salvé el culo un par de veces en otra empresa en la que trabajaba. Y me llamó, me hizo director de marketing y después me hizo director general, y ahora os voy a contar cómo me ayudó a salir de esa empresa. Por eso no os cerréis nunca puertas, sembrad, siempre sembrad. Ante la duda, sembrad. Pues estando en esta empresa yo le dije, oye, yo quiero salir de esta empresa, yo ya no te voy a aportar mucho más, yo ya he hecho lo que tenía que hacer, he transformado tu modelo de negocio de crear hardware a venderlo como servicio, y yo ya aquí pinto poco más. Me dio la razón, dijo, bueno, ese sueldo que me ahorro, que era un buen sueldo, y nos pusimos a trabajar y dije, mira, yo quiero irme a uno de los clientes que tenemos aquí. Os digo que esta empresa tenía grandes clientes. Yo hice una lista de los clientes a los que me quería ir, y el primero era una empresa muy conocida de pizzas a domicilio, que no voy a decir cuál es, pero que todos sabéis ya cuál. Bueno, pues trazamos un plan, dijimos, bueno, a ver, ¿esta gente qué necesita? Dijimos, pues esta gente lo que necesita es tecnología enfocada al marketing. Yo. Porque además tienen un problema que analizamos, y es que tienen un problema de picos. Las pizzerías tienen un problema de pico de actividad. Y es que en una pizzería tú tienes que tener el personal 4 horas, pero los pizzeros trabajan 2, que es la primera hora en la que llama todo el mundo, porque todo el mundo llama a la vez para pedir la pizza, en el partido, en el intermedio del partido, y luego hay que hacer todas las pizzas a la vez. Pero una vez que has terminado de hacer las pizzas, aquello es como el desierto, ¿no? La bola de paja, aquello no. Entonces eso no era óptimo. Entonces diseñamos toda una estrategia para venderle a esta gran empresa de pizzas, que tenía que ver con la tecnología, bueno, pues para que vieran lo que éramos capaces de hacer. ¿Cuál era mi objetivo? Que me vieran a mí. Ese era el objetivo, que me vieran a mí y que me contrataran. Bueno, pues 5 o 6 reuniones al más alto nivel, con el director general, que sigue siendo ahora el director general, y que en aquel momento además querían salir a bolsa. Bueno, pues yo hice todo lo que pude para venderme. Yo iba allí, hacía unas presentaciones, bueno, no os podéis imaginar la de horas que eché para hacer unas presentaciones de la leche, bueno, tremendo. Aquello no terminaba de cuajar. Joder, yo jamás no podía hacer, pero no, la oferta no llegaba. Bueno, dije, vamos al segundo de la lista, porque no vamos a estar aquí perdiendo el tiempo. La verdad es que ellos internamente tenían mucho follón, había mucho lío. Cogí al segundo de la lista. El segundo de la lista era una empresa de refinanciación de deudas muy conocida en el sector, quiero decir, no es como esta que os hablaba de pizzas, pero muy importante. Y esta gente hacía una cosa que a mí me llamaba muchísimo la atención y que luego veréis ha sido clave en los proyectos que yo he emprendido. Esta gente lo que hacía era vender hipotecas por teléfono. O sea, eran capaces de vender 150 hipotecas por teléfono al mes. Y yo decía, pero ¿cómo alguien se puede fiar de contratar su hipoteca por teléfono, sin sede física? Decía, esto, increíble. Bueno, pues era la segunda opción y me puse a trabajar en ella. ¿Y qué les propusimos a esta gente? Pues les propusimos cambiar su tecnología antigua de telefonía por una nueva. Les pareció magnífico. Le dimos todas las ventajas y tal. Al mes siguiente, yo estaba ya dentro de la empresa como consultor externo en tecnología. Y me iba a pasar 6 meses viendo cómo utilizaban la tecnología para ofrecerles una alternativa. Bueno, a los 4 meses me llamó el director general a su despacho y me dijo, te quiero contratar. He hablado ya con tu jefe y está de acuerdo. Y mira, esto es lo que te voy a pagar. Yo ya cobraba bien en la parte del software, pero cuando me vine a esta empresa con unas facturaciones tremendas, cuando me dijo lo que me iba a pagar, yo porque soy muy de negociar y entonces le subí. Pero fue más un acto de miedo. Es decir, porque si me está ofreciendo esto, es que me puede pagar mucho más. Y me fui a esa empresa. Y ahí me quedé. Y lo que quiero, y luego ha sido fundamental, porque esa técnica que ellos utilizan para vender por teléfono, que se llama respuesta directa, la aprendí, pero vamos. Además, eso me sirvió para estar en los medios de comunicación, para conocer a María José, para conocer a un montón de profesionales con los que ahora trabajo, en los medios, en televisión. Me sirvió muchísimo aquella experiencia. Y yo ahora me pregunto, si me hubiera ido a la de los pizzas, pues sí o no.
Seguro que sí, pero en este objetivo que yo me marqué y que fue el que conseguí, pues realmente porque me marqué ese objetivo, la vida me ha ido trayendo cosas que la verdad es que me han servido mucho y que yo ahora no cambiaría. Yo ahora seguiría haciéndolo igual porque me enseñó muchísimo esa empresa. Que no era mi primer objetivo, era el segundo. Bueno, pensamiento crítico. Ya estamos casi acabando, No, tranquilidad. Pensamiento crítico. Aquí os he de decir que tenéis que entender que la cabeza, dicen los expertos que hablamos de unos 65.000 pensamientos al día. Yo entiendo que a algunos se sorprenda, pero es verdad, 65.000 pensamientos se tienen al día. Muchos son repetitivos, muchos son de tengo que llamar a mi madre, y se repiten una y otra vez, pero tenemos 65.000 pensamientos. La cabeza lo que hace para ahorrar energía, para que lo podamos sobrellevar, es utilizar plantillas. Y eso pensadlo, los problemas los resolvemos con plantillas mentales que vamos adquiriendo a lo largo de los años y que nos permiten resolver el 80, el 90% de los problemas. Vale, pero ¿qué pasa con los problemas que no podemos resolver? Pues esos no se resuelven con plantilla, eso hay que resolverlos a mano. Y eso es el pensamiento crítico. Eso es el pensamiento crítico, es que tengáis la capacidad, cuando no sabéis resolver un problema, no quiere decir que el problema no se puede resolver. Quiere decir que no se puede resolver como lo estáis intentando resolver. Bueno, pues si entrenáis ese pensamiento crítico, que hay que entrenarlo, que no viene de serie, por muy listos que os creáis, hay que entrenarlo. Por ejemplo, si hacéis juegos de lógica, no sé si a alguno de vosotros os gusta la lógica, juegos de estos tontos, de un caracol sube 1 metro, estos juegos son muy interesantes porque no son evidentes, si no los respondería todo el mundo. Nos obligan a pensar de una manera fuera de las plantillas y nos ayuda a utilizar ese modelo de pensamiento. Bueno, pues el pensamiento crítico es fundamental para tener éxito, porque donde la mayoría utiliza una plantilla para resolver un problema, tú utilizas algo diferente. Y ese algo diferente es el hecho diferencial que se conoce en el mundo de los negocios, que es lo que te diferencia de la competencia, lo que te diferencia de la persona que tienes al lado, que eres capaz de resolver un problema de manera diferente. Entrenad, por Dios, entrenad el pensamiento crítico desde el primer día, intentad resolver los problemas de otra manera. Para poneros un ejemplo muy concreto, una de las empresas que tenemos funcionando es la gestoría online más grande de España. Yo la monté hace 4 años. Ahora tenemos más de 3.000 clientes en una gestoría. Cuando yo monto la gestoría, por supuesto yo no soy gestor, no tengo ni idea de gestoría, ahora sí, pero antes no. Yo me rodeo de profesionales y tengo un gestor de toda la vida, de estos que tienen una gestoría, algún padre de vosotros, algún conocido sabréis que tiene una gestoría tradicional tiene 20, 30, 40 clientes y bueno, pues es un negocio pues como es, ¿no? Se da servicio a esas empresas, se les lleva la contabilidad, etcétera, etcétera. Claro, mi planteamiento era otro, mi planteamiento era que ¿por qué iba a llevar yo solo 30 clientes? Yo quería llevar muchos más. Claro, el gestor tradicional me decía que era imposible. Es imposible llevar más de 30 clientes, o más de 40, o más de 50, o más de 100 en un despacho. Es imposible, porque la de gente que necesita... Bueno, nos pusimos a trabajar y lo empezamos a mirar desde otro sitio, a resolver el problema desde otro sitio. Y ahora las gestorías online son una realidad. La ventaja que tenemos nosotros es que llevamos 4 años de ventaja y 3.000 clientes de ventaja. Y eso es lo que ahora mismo nos permite liderar el sector. Pero en su día, el gran acierto fue intentar resolver los problemas de otra manera. Ejemplo concretísimo. A mí me decían, un gestor senior, un gestor con mucha experiencia, la primera norma que me dieron, un gestor con mucha experiencia no puede llevar más de 30 empresas. Bueno, pues si funcionamos con las plantillas que os decía, pues nos lo creemos. Y entonces montamos todo nuestro negocio en función de que un gestor solo puede llevar 30 clientes. Bueno, pues tuvimos el acierto de desafiar esa regla. Y lo primero que hicimos fue ir aumentando los clientes y conseguimos llegar a que un gestor, no senior, junior, una persona que llevaba muy poquito tiempo que había salido de la universidad, que pudiera llevar 50.
Bueno, aquello fue un éxito. Teníamos un gestor que llevaba 50 clientes. Bueno, pues seguimos trabajando y además creo que es creo que es el siguiente punto. Seguimos trabajando, perseveramos en la idea que teníamos, que era intentar ser capaces de que un gestor pudiera llevar muchos más clientes. Y aunque todo el mundo nos decía que estábamos locos, nos decía, es que es imposible, es que la calidad que vais a dar va a ser mucho peor, es que no hay horas en el día para que una persona pueda llevar más de 50 clientes. Bueno, pues ahí seguimos nosotros, dándole. Al año de haber empezado el negocio, nuestros gestores junior ya llevaban 100 clientes. Y a ver, esto es importante, esto no consiste en decirle, bueno, ahora llevas 100 y apáñatelas. Estamos hablando de que lleven 100 con unas garantías de calidad, con un compromiso de servicio, haciendo las cosas bien. No es coger a alguien y decirle, ahora llevas 100 porque sí. Hay que trabajar muchísimo todos esos procedimientos. ¿Y qué hicimos? Hicimos cosas que se hacen en otros sectores, como es la separación del trabajo, protocolos muy definidos de funcionamiento. Aplicamos técnicas que se utilizan, por ejemplo, muchísimo en el sector industrial al sector servicios y nos funcionó. Y seguimos trabajando. Y nos seguían diciendo que era imposible. Nos decían que claro, que el modelo de negocio no se iba a sustentar porque no íbamos a conseguir que un gestor pudiera llevar tantísimos clientes. Bueno, pues he de deciros que ahora mismo, a día de hoy, los gestores en nuestra gestoría online llevan 200 clientes. Llevan 200 clientes, pero ya no solo por llevar 200 clientes, sino que además hemos aumentado el sentimiento de calidad que tienen nuestros clientes. Para que lo veáis, 1/3 de nuestros clientes vienen por recomendación. O sea, que damos un servicio maravilloso. Pero no solo eso, como yo he conseguido poner a un gestor con 200 clientes, yo ahora lo que tengo es un modelo de negocio en el que puedo abaratar el precio. Y yo puedo dar un servicio, además de calidad y además de utilizar las últimas tecnologías, porque aquí los informáticos tenéis mucho que ver con que hayamos sido capaces de pasar de 30 a 200, de hecho, es utilizando la tecnología. Hemos conseguido que el precio que recibe el cliente sea mucho más bajo. Y hemos insistido, porque nos decían que abandonáramos, que era imposible. Por eso la perseverancia es algo fundamental. Os puedo contar miles de casos en los que un empresario estaba dispuesto a abandonar un proyecto y le quedaban exactamente 3 días para tener el mayor éxito de su vida. Si no somos perseverantes, lo que nos puede pasar es que al final, cuando llega el final y creemos que está todo perdido, abandonemos y estemos a eso, a 10 minutos de conseguirlo. Hay que perseverar, hay que seguir intentándolo. Y el último ingrediente, la mejora continua. Y tiene que ver con lo que veníamos hablando. Si yo me hubiera rendido con los 50 clientes por gestor, no habríamos llegado a los 200. Si yo me hubiera rendido ahora con los 200, no iríamos a llegar a los 300 como haremos dentro de unos meses, cuando terminemos un desarrollo informático tremendo que nos está costando un dineral, pero que va a hacer que podamos llevar muchos más clientes con menos recursos. Y para el que pueda pensar que todo esto de utilizar la tecnología, porque estamos hablando de gestores que llevan muchos clientes, y alguien puede decir, ya, pero es que entonces hay muchos gestores que no están trabajando. Bueno, yo solo os puedo decir que nosotros cada 2 meses contratamos 3 gestores, porque crecemos muy rápido. O sea, nosotros generamos empleo. Eso sí, optimizamos muchísimo todo el procedimiento y lo hacemos con la mejora continua. Medimos absolutamente todo. Para cada vez, si yo ahora paro de mejorar, mi competencia me adelanta. Si yo me paro un solo día y dejo de formarme, dejo de aprender, habré perdido un día. Y todo el que viene detrás me estará alcanzando. Y con esto no quiero decir que tengamos que mirar al que viene detrás. Si al final, como os he dicho al principio, la lucha está dentro. El enemigo está dentro. Entonces, utilizad la mejora continua para garantizar que siempre tengáis la mejor formación, que siempre estéis trabajando en los mejores sistemas para conseguir el éxito. Y eso os lo garantizará.
Y ya, para terminar, tenéis los 10 ingredientes. Y ahora os doy la fórmula. Ya, ahora es cuando viene la gente y dice, ¡guau! Pues vaya, pues todo este rollo para esto. Bueno, por eso os dije que no lo ibais a entender. Vamos a centrarnos en la segunda parte, solo, ¿vale? A ver si tengo luz. En esa parte de ahí. Make it happen. ¿Alguien sabe inglés? Hagamos que ocurra. Bueno, pues eso, con que entendierais eso, ya habría valido la pena todo el rato y los 50 minutos que me he echado aquí hablando. Hagamos que suceda. Eso es lo que puede cambiar vuestra vida. Las cosas no pasan porque pasan. Pasan porque alguien ha hecho que pasen. Y aquí tenéis una frase de un gran filósofo, Michael Jordan, que supongo que lo conoceréis mucho, jugador de baloncesto. Y dijo esa frase que es una frase tremenda. Dijo, algunas personas quieren que algo ocurra. Preguntaos qué tipo de personas sois. Las que decís, ay, me gustaría que pasara esto. Otras sueñan con que pasara. Ay, ¿te imaginas si me toca la lotería? Si me llaman para este trabajo. Las que tenéis que ser son las de abajo. Otras hacen que suceda. Y aquí hay un tema muy importante. Yo sé que la mayoría no lo vais a entender. Y hay muchísima gente que se muere y no lo ha entendido en la vida. Pero lo que os voy a decir tiene una potencia infinita. El ser humano nace con la capacidad, todo ser humano nace con la capacidad para transformar su entorno, para hacer que las cosas pasen. Entonces, ojo con la cabecita, que la cabecita te dirá, ay, hay cosas que no puedo controlar, así que oye, tampoco me voy a... Pues vosotros mismos. Yo os digo que esto es verdad, y esto pasa. Yo esto lo aplico todos los días, y esto funciona. Si tú provocas al universo, el universo responde. Si tú provocas las oportunidades llegan. Si te quedas a esperarlas, pues a alguno le toca la lotería, efectivamente. Decidid qué es lo que queréis hacer, esperar a ver si os toca la lotería o hacer que os toque la lotería. Si pudierais hacer que os tocara la lotería, ¿no lo haríais? Pues aquí lo tenéis, es que lo podéis hacer. Solo hay que planteárselo. Y la segunda parte, que esta es la grave. Eso. ¿Quién sabe inglés? ¿Qué me ha dicho antes? ¿Qué quiere decir el verbo let? Esta es más difícil. Vamos, es una acepción, pero tiene otra, que es la que interesa en esta frase. ¿Alguien? Correcto, permítete. Y aquí viene el problema y la solución. En una sola frase, el problema y la solución. Let make it happen. Quiere decir, permitámonos hacer que suceda. Y os lo decía al principio, el enemigo está en casa. No tenemos, con perdón, huevos para permitirnos que suceda. Y ese es el problema, que en el fondo sabemos que podemos hacer que pase, pero no nos lo permitimos. No, bueno, porque se vive más cómodo sin arriesgarse, se vive más cómodo sin trabajar duro, se vive más... Bueno, pues esto es una verdad como un templo. Si me conformo con que solo uno de vosotros haya entendido la potencia de lo que os estoy diciendo, y es que no dependéis de absolutamente nadie. Si entrenáis esos 10 ingredientes que yo os he dado, sois capaces de hacer que suceda cualquier cosa. Y yo os pregunto, ¿qué preferís? ¿Que la vida os lleve donde os tenga que llevar? ¿O que vosotros llevéis la vida donde queréis? Yo, sinceramente, prefiero llevar la vida donde yo la quiero llevar. Igual que prefiero conducir el coche. Yo prefiero conducir mi coche para asegurarme que voy a llegar donde tengo que llegar, aunque no llegue, pero lo prefiero. Este mensaje, let's make it happen, pensadlo y pensad si realmente os estáis permitiendo hacer que suceda. O al final, como le pasa a la mayoría, la cabecita os mantiene en ese lugar de confort que se vive fenomenal, que además te quita todas las responsabilidades, porque dices, si es que yo hubiera hecho esto, pero fíjate qué mal, es que ha nevado, pues ya no puedo. Bueno, pues que sepáis que al menos yo, desde aquí, sé que eso es mentira.
y que lo que estáis haciendo es, bueno, pues vivir cómodamente. Si queréis, lo podéis hacer. Yo no digo que todo el mundo tenga que hacer que las cosas sucedan, porque bueno, hay quien igual pues quiere pasar por esta vida simplemente dejándose llevar. Yo ahí no entro. Pero el que quiera hacer algo en la vida, macho, solo hay que permitiros a vosotros mismos que pase. Con los 10 ingredientes que os he dado y con esta fórmula podéis hacer que cualquier cosa que os propongáis suceda. Y os lo puedo decir en primera persona, lo que queráis. Retos tan absurdos como decir, oye, pensad vosotros ahora mismo, cualquiera de vosotros, que diga, a mí me gustaría hacer, os digo por lo último que he hecho, un programa de televisión. Para mí eso era ciencia ficción. ¿Por qué iba a hacer yo un programa de televisión? Ni soy periodista, ni... Bueno, pues ya he hecho mi programa de televisión. Es decir, podéis conseguir absolutamente lo que os propongáis. Así que, bueno, con este mensaje, y espero que a alguno de vosotros le llegue y le sirva para algo en la vida, me despido. Muchísimas gracias.